La historia comienza cuando ante él apareció una realidad que desafiaba toda comprensión, una y otra vez, generando negación. La sangre corría por su boca mientras la enfrentaba, pero simplemente se negó a aceptarla. Siguió negándola hasta el momento en que presenció la verdad, los héroes avanzando hacia el trono mientras los cuerpos yacían esparcidos por las escaleras. Pensó en sus orgullosas llamas negras y se preguntó por qué no podían siquiera arañar a los héroes, cuestionó por qué la espada del héroe atravesó sus escamas y se hundió en su corazón, sangrando y aturdido. No podía comprender cómo había ocurrido algo así, pues siempre se creyó superior a todos. Recordó haber ingresado a la Academia del Rey Demonio como el mejor de su generación y haberse graduado como el primero de la clase. Había dominado el estándar del Rey Demonio, la teoría fundamental creada por el primer emperador demonio, la estudió más profundamente que nadie y la siguió estrictamente tal como dictaba. Construyó una torre y secuestró princesas, luego crió a los héroes que acudían a rescatarlas, porque para un rey demonio su ira y su tristeza eran el banquete supremo, matarlos. Demasiado pronto habría sido un desperdicio, el estándar enseñaba a engordarlos antes de devorarlos, ya que un rebaño más fuerte hacía la comida más satisfactoria. Siguió el estándar del rey demonio con más fidelidad que nadie, la dominación del mundo parecía solo cuestión de tiempo mientras absorbía la tristeza y la rabia de innumerables seres, incluidos los héroes, y así se convirtió en un rey demonio más fuerte que cualquier otro. Aún así, se preguntaba por qué, pese a todo eso, él era quien yacía en el suelo sangrando y furioso, exigía saber cómo había ocurrido. El héroe se burló de él, llamando a todos los demonios iguales. El rey demonio reaccionó con conmoción cuando el héroe señaló que los propios demonios preparaban la situación y luego se sorprendían por el resultado, algo que decía no poder comprender. El rey demonio calificó esas palabras de sinsentido, pero el héroe continuó explicando que los demonios siempre secuestraban a las princesas más famosas como señal, como si anunciaran que el rey demonio estaba activo e invitaran a los héroes a detenerlo. Riendo, añadió que si fuera él simplemente habría matado al rey, aunque eso sumiría al reino en el caos. El rey demonio comprendió entonces que si el rey humano fuera secuestrado, los humanos hambrientos de poder iniciarían una guerra civil y su rabia dejaría de centrarse en él. Si los humanos caían en una guerra civil, él ya no podría crecer como rey demonio, un resultado que violaba las enseñanzas del estándar. El héroe siguió burlándose y explicó que si los héroes no iban a la torre, el demonio enviaba monstruos a las aldeas para ayudarlos a entrenar, por lo que estaban profundamente agradecidos. Añadió que una vez dentro de la torre todo era aún mejor, ya que el primer piso siempre estaba lleno de enemigos débiles, perfectos para subir de nivel según sus habilidades actuales. El rey demonio pensó que no podía permitir que el héroe muriera a mitad del camino y debía ser cuidadoso para cosechar más energía, porque eso era lo que enseñaba el estándar. Mientras la batalla continuaba, fue herido una vez más, y el héroe explicó que cuando la torre se volvía aburrida simplemente mataban al rey demonio, tras lo cual aparecían uno nuevo y una nueva torre. El héroe rió, llamando a la torre un coto de caza hecho para héroes, pidió a los demás que confirmaran y ellos asintieron con entusiasmo. Los héroes reunidos vitorearon, agradeciendo al rey demonio, diciendo que habían subido de nivel gracias a él y gritando que no era un rey demonio sino su padrino. El rey demonio, boca abajo y herido, repitió la palabra padrino con incredulidad, preguntándose si su torre había sido su lugar de entrenamiento. El héroe le dijo que era resistente y que muchos héroes habían muerto esta vez, pero eso solo lo hacía más famoso, así que no le importaba, preparó su golpe final y se despidió. El rey demonio pensó que un simple héroe no podía hacerle esto, se sintió humillado y se preguntó qué se suponía que era el estándar de los reyes demonio, declaró que no podía morir en vano y comenzó a levantarse, proclamando que él era el rey demonio. El poder surgió a su alrededor mientras lo gritaba de nuevo. El ataque del héroe chocó con él, la sangre y la fuerza se dispersaron por la cámara, su rostro se retorció de rabia y desafío mientras el combate continuaba y los héroes observaban desde la distancia. El héroe decapitó al rey demonio de un solo golpe y la sangre se derramó por el suelo, mientras el rey demonio juraba que el héroe pagaría el precio por insultarlo. El héroe advirtió a su grupo que no tocaran la cabeza del rey demonio y reclamó los cuernos para sí, pero entonces notó algo extraño. El rey demonio resolvió que, aunque tuviera que sacrificar su última gota de vida, la ofrecería. Su ojo brilló con poder, el héroe dudó al reconocer lo que se estaba formando, la energía surgió violentamente, el rey demonio liberó una explosión de poder y el héroe gritó que todos huyeran. La energía explotó y distorsionó la cámara, una ola de fuerza púrpura barrió el salón y una silueta gigantesca se formó dentro de la explosión. Mientras el ataque se expandía, el rey demonio comprendió que el estándar estaba equivocado, que los héroes lo habían usado para burlarse de ellos, y si lo hubiera sabido jamás lo habría seguido. Si se le concediera una oportunidad más, daría el estándar de comer a los orcos. Una explosión masiva consumió la torre y se extendió hacia la oscuridad. En el vacío, una voz pronunció el nombre Berzelius. La luz regresó cuando alguien volvió a llamarlo y él despertó sobresaltado con los ojos muy abiertos, encontrándose en un gran salón entre muchos estudiantes, confundido y preguntándose si estaba vivo.
Un instructor con túnica llamó a Berzelius para que avanzara rápido. Al oír de nuevo el nombre, lo repitió en silencio al darse cuenta de que era el suyo. El instructor lo llamó otra vez y Versailles se preguntó qué estaba pasando. Hasta que el instructor lo llamó Versailles Díaz y él reaccionó con sorpresa. El instructor repitió su nombre y preguntó por qué alguien con su talento estaba distraído en el día de graduación. Versailles reconoció al presidente, bajó la mirada y vio la insignia roja, el símbolo entregado a todo estudiante que completaba la Academia del Rey Demonio, símbolo de un rey demonio, y comprendió que ese momento era su graduación, recordando que había ocurrido hacía 15 años. Una voz ordenó a todos los graduados subir al estrado, los estudiantes avanzaron y Versailles pensó que no sabía por qué había regresado al pasado, pero lo vio como una oportunidad. Un anunciador declaró que se escucharía el juramento de los graduados que se convertirían en nuevos reyes demonio y llamó en voz alta al primero de la clase, Versailles Díaz, para que leyera como representante. Versailles se paró frente a la tableta brillante que mostraba el estándar del rey demonio, donde se listaban las reglas. Un rey demonio debe construir una torre en su dominio, debe secuestrar a un príncipe o princesa, debe convertirse en un cerebro maestro e incitar el caos dejando pistas a los enemigos, debe criar al héroe para cosechar más energía, debe llenar los pisos inferiores de la torre con monstruos débiles y más. Miró la tableta y repitió el nombre del estándar, pensando que lo había visto hasta el hartazgo, recordando que lo había memorizado sin omitir una sola sílaba y que había dedicado toda su vida a cumplir esos principios. Recordó la basura que lo había llevado a la muerte y lo había convertido en un juguete para los héroes. Miró a los graduados a su lado y se preguntó si debía leer el estándar ahora y jurar ante todo seguirlo por el resto de su vida. Los profesores lo observaban con expresiones agradables mientras él apretaba los dientes. El anunciador le preguntó si era Versailles Deos y le ordenó recitar el gran estándar del rey demonio. Versailles declaró que se negaba, se puso frente a los estudiantes reunidos y gritó que no podía jurar semejante voto, afirmando que seguir el estándar era lo más estúpido que podía hacerse y gritando que el estándar del rey demonio era basura. La asamblea reaccionó con horror, algunos dejaron caer lo que sostenían, un profesor gritó incrédulo y otro rugió de ira, pero Versailles se mantuvo firme. La narración declaró que ese fue el momento en que el mejor graduado de la academia se transformó en el mayor lunático del siglo. Unos puños pesados golpearon con poder arcano cuando Blaidinf, archiduque del reino demonio, gritó el nombre de Berzelius y advirtió que podía ser ejecutado en el acto por insultar los estándares del rey demonio. Añadió que, considerando su conducta ejemplar y su talento sobresaliente, le darían una última oportunidad, ordenándole retirar su declaración imprudente y disculparse ante todo el reino demonio. El archiduque añadió que, si se negaba, su destino asignado sería Arien. Los observadores susurraron conmocionados, diciendo que Arien era la dimensión donde los reyes demonio morían por decenas, una sentencia de muerte, y se preguntaron por qué un criminal como él merecía otra oportunidad, afirmando que alguien así merecía morir y que una disculpa no era suficiente. El archiduque le recordó que conocía bien ese dominio, el peor de todos, donde innumerables reyes demonio habían perdido la vida. Versailles respondió que lo enviaran allí, que demostraría que el estándar del rey demonio era basura. La multitud quedó atónita, el archiduque lo declaró irremediable y anunció que, con efecto inmediato, el destino de Versailles Díaz sería Arien, que no recibiría ninguno de los privilegios normalmente concedidos a un rey demonio de élite y que ningún demonio lo acompañaría. Se inició la teletransportación y se le prohibió regresar al reino demonio hasta completar la ocupación. Mientras caía del cielo, pensó que la situación era esperable por los problemas que había causado, pero aún así reflexionó que realmente lo estaban. Enviando de vuelta allí, descendió hacia Arien, el lugar donde residían los héroes que lo habían matado. Recordó que incluso antes de regresar había elegido personalmente a Arien creyendo que los más fuertes debían conquistar la dificultad más alta. Reconoció que su arrogancia le costó la vida y recordó que muchos héroes explotaron los estándares del rey demonio. Un impacto violento lo hizo aterrizar en las montañas nevadas del continente norte, las montañas Eregost. Se levantó con las alas extendidas y declaró que no permitiría que ocurriera dos veces, repitiéndolo y añadiendo que esta vez él sería quien lo explotaría, los estándares de los héroes. Antes de la ceremonia se muestra a Gordon Dirk, el mejor graduado de la Academia Demoníaca, evaluando calmadamente su apariencia y considerándola satisfactoria. Al mismo tiempo, cuando Versailles estaba a punto de regresar, Gordon se encontraba ante la multitud reunida mientras se explicaba la jerarquía de la Academia. Mientras la Academia del Rey Demonio entrena reyes demonio, la Academia Demoníaca entrena a los demonios que lo sirven, y por reglamento el graduado con mayor rango sirve al Rey Demonio Supremo. Gordon camina junto a los graduados que quedaron en segundo y tercer lugar, quienes comentan su buena fortuna por haber obtenido el puesto para servir al rey demonio Versailles. El segundo lo felicita con ligereza, mientras el tercero lamenta haberse quedado corto, creyendo que con un poco más de esfuerzo podría haber reclamado ese honor. Gordon responde con cortesía, afirmando que todos los reyes demonios son grandiosos, aunque añade que ninguno se compara con Vergé. Su admiración por Vergé es evidente cuando reflexiona y recuerda que Vergé es el prodigio sin igual de la Academia del Rey Demonio, una figura cuya existencia será recordada para siempre en la historia del reino demoníaco.
Gordon considera una bendición haberse graduado el mismo año que él, luego imagina una gran estatua que represente al gran rey demonio Verse y a su lugarteniente, él mismo, creyendo que junto a Verse podrían conquistar cualquier dimensión. Lleno de convicción, Gordon afirma que algún día también quedará grabado en los registros de la historia del reino demoníaco y expresa su absoluta confianza en Verse. De pronto, Vergis interrumpe sus pensamientos declarando que los estándares están equivocados, y esa afirmación resuena en todo el salón. Gordon observa a los demonios reunidos mientras la voz continúa, afirmando que el verdadero problema reside en los estándares del rey demonio. En ese momento, tras la teletransportación, Gordon aparece en la región profunda del norte del continente, en las montañas Aerohist, recordando la regla de que el demonio de mayor rango sirve al rey demonio supremo. Burge declara que le habían dicho que ningún demonio lo acompañaría, pero al ver que uno fue enviado de todos modos, se acerca a él. Gordon se pregunta por qué Burge hizo algo así. Mientras Burge responde preguntando a qué se refiere, Gordon entra en pánico y pregunta cómo pudo decir esas cosas frente a todos. Grita sobre Arin y teme que él también vaya a morir. BJ le dice que se calme o se arrancará el cabello, pero Gordon grita que su cabello no es el problema. BJ se pregunta si Gordon siempre fue así, recordándolo como alguien confiado y sereno antes de la regresión. En los recuerdos del pasado de Verge, Gordon afirma que será difícil, pero que juntos podrán lograrlo. Verge piensa que la reacción de Gordon es comprensible porque la situación ahora es diferente. Considera contarle sobre su regresión, pero cree que Gordon pensaría que está loco. Gordon respira con dificultad en la nieve, se disculpa por su comportamiento anterior y dice que, ya que han llegado a este punto, cumplirá con su deber. Verge responde aceptándolo. Una narración declara la regla 1 de los estándares del rey demonio: el rey demonio debe construir una torre, y añade que la torre no puede estar oculta ni situada en un entorno excesivamente hostil para que los héroes puedan encontrarla. Gordon observa el entorno y comenta que el lugar es peligroso, rodeado de enormes montañas, difícil de encontrar y de alcanzar para los humanos. Señala que poderosos monstruos vagan por todas partes y dice que deberían mudarse porque una torre no puede construirse allí. Verge rechaza la idea y declara que construirá la torre en ese mismo lugar, planta la semilla de la torre en el suelo, y se explica que la semilla debe ser plantada y alimentada con sangre de rey demonio para que la torre crezca. Gordon reacciona diciendo que Verge está yendo directamente contra los estándares, mientras Verge piensa internamente que nunca juró seguirlos. Gordon pregunta si Verge también está tirando por la borda el orgullo de un rey demonio. Verge cree comprender el rechazo de Gordon y reflexiona que, como demonio, es difícil negar una fe profundamente arraigada. Piensa que a menos que uno muera o experimente algo tan drástico como la muerte, no puede rechazarla, y reconoce que antes él mismo pensaba igual. Verge aprieta el puño, le dice a Gordon que escuche bien y declara que los estándares del rey demonio son basura, especialmente en la región de Arian. Gordon se queda rígido en shock mientras el suelo tiembla y las montañas se sacuden. Una energía roja comienza a brotar de la semilla de la torre. La semilla brilla intensamente y Verge libera sangre sobre ella. La sangre golpea la semilla provocando una ola de luz roja que se expande sobre la nieve. Una explosión de energía se propaga en un amplio círculo. Verge declara que Arin está infestada de héroes y que hay demasiados. Aparece un mensaje indicando que la torre está identificando al usuario. Identifica la raza como la tribu del dragón demoníaco de llama negra y el nombre como Versailles Díaz. La identificación se completa y la torre es invocada. Una enorme torre emerge violentamente del suelo. BJ afirma que por eso los reyes demonios seguían muriendo allí. Explica que los humanos, tras incontables destrucciones de torres, se dieron cuenta de que la torre tiene un mecanismo y utilizan los estándares del rey demonio contra ellos. Continúa diciendo que en esta tierra los estándares del rey demonio ya no funcionan y que deberían llamarse estándares de los héroes. Gordon pregunta qué significan siquiera los estándares de los héroes. La torre completada se alza ante ellos. Gordon mira hacia arriba y piensa que, al final, Verge realmente invocó la torre allí. Verge le dice a Gordon que entren, y Gordon los sigue en silencio. Entran a la torre de Verge, piso 1, donde el salón es amplio y vacío. Gordon piensa que una torre normal debería tener estructuras complejas o estar llena de monstruos, pero no hay nada. Cree que es una torre sin beneficios, destinada a un rey demonio sin privilegios. Llegan al piso 5 de la torre de Verge, la cámara del rey demonio, y Gordon piensa que todos los pisos están completamente vacíos. Cree que no pueden deshacer la torre ahora que ya fue construida, pero que aún deben seguir la regla 2 de los estándares. El rey demonio debe secuestrar a un príncipe o princesa, preferiblemente alguien cercano al trono, ya que generan más energía demoníaca. Gordon pide permiso para aconsejar y Burge se lo concede. Gordon explica que el reino más cercano a las montañas herejes es Corsen y sugiere secuestrar a la princesa con el rango de sucesión más alto para absorber la ira y el dolor del reino y crecer rápidamente. Gordon comienza a decir que sabe que Verge se negará, pero Verge acepta de inmediato, lo que sorprende a Gordon. Verge dice que ya tiene una princesa en mente. Gordon ofrece ayudar, pero Verge le ordena que custodie la torre porque la residencia del rey demonio no debe quedar vacía. Gordon agradece en silencio que el rey demonio haya aceptado, convenciéndose de que solo estaba estresado por la graduación y que la situación aún podía salvarse, creyendo que ahí era donde todo comenzaba de verdad.
Luego le pregunta a Vergé a quien planea traer. Vergé duda y explica que elegirá a alguien del país más lejano de la torre, la nación más al sur del continente, el reino de Ilderen. Vuela hacia el reino y se detiene frente a una ventana donde una chica está sentada bajo la luz de la luna. Entre todas las princesas, se fija en la de menor presencia, la 13ª princesa. Aparece ante ella y declara que ha venido a llevársela. El grito distante de Gorn resuena en contraste, diciendo que esa elección es totalmente opuesta a los estándares. La princesa mira al rey demonio con confusión y pregunta quién es, como si preguntara si con 2 cuernos y alas vendrá un héroe. El llamado rey demonio responde que es el rey demonio que ha venido a secuestrarla. La princesa le pregunta si está seguro de que puede con ella, lo que lo sorprende. Piensa que su pregunta es extraña y se pregunta si considera a los reyes demonio una broma. Responde que puede manejarla porque es un rey demonio. Ella le dice que permitirá que se la lleve, provocando nuevamente su sorpresa. Él nota que está inusualmente calmada y le pregunta qué planea. Ella responde que siempre pensó que algo así podría pasar algún día porque nació princesa. Él le advierte que si espera que baje la guardia, debería rendirse, explicando que está desesperado y no permitirá que lo engañe. Ella responde que no está tramando nada y pregunta cómo podría haber preparado una trampa sin saber que él vendría hoy. Él reconoce internamente que tiene razón, pero siente una incomodidad que no puede identificar. Ella extiende la mano y pregunta si se van, y ambos parten volando sobre las montañas nevadas hacia la torre de Erisburg. Dentro de la torre, Gorn corre hacia ellos y dice que Vergé ha regresado a salvo. Vergé le ordena que deje a la princesa en un rincón del 4º piso. Gorn pregunta por qué no en la prisión, y Vergé explica que como ella vino sin mucha resistencia, está dispuesto a mostrar clemencia, a lo que Gorn responde con comprensión. Gordon le dice a Vergé que tiene algo importante que informar. Vergé mira hacia atrás en silencio. En el 4º piso de la torre de Vergé, la princesa permanece sola en el espacio vacío, nota que el suelo es frío y duro y reconoce que realmente ha sido secuestrada. Observa que la habitación no contiene nada, ni siquiera almohadas. Piensa en la falta de mantas, doncellas o jardines y lo compara con el reino, notando que es completamente diferente. Luego se detiene y concluye que no está tan mal. Más tarde, Vergé comenta que ha recibido una invitación de la Torre de las Bestias. Gorn confirma que es una fiesta de bienvenida para el nuevo rey demonio. Vergé lo considera un intento de humillarlo como novato y reflexiona que los reyes demonios son demasiado orgullosos para cooperar, pero que Arión nos obligó a trabajar juntos. Piensa en cómo antes los ignoraba creyéndolos de mente débil, pero decide que debería intentar intercambiar palabras con ellos. La escena cambia a la Torre de las Bestias, donde Draxen, el rey demonio de las bestias, se presenta diciendo que ha gobernado allí durante 70 años. Pregunta si Verse es el nuevo rey demonio y dice que escuchó que se burló del método tradicional, pero que parece bastante mediocre. Verse pregunta si va a intentar pelear con él. Draxon ríe y dice que el archiduque Arcán le habló de él y le dijo que lo vigilara. Versailles responde simplemente preguntando si se refiere a ese viejo vampiro. Draxon se enfurece, preguntándose por qué Versailles habla así del archiduque, luego arroja un trozo de carne y dice que lo lama y quizá lo perdone. Versailles pregunta si realmente no sabe por qué está allí. Draxon responde que sabe que está allí porque se burló de los estándares del rey demonio. Versailles afirma que según los estándares o reglas ortodoxas, los reyes demonio no pueden matarse entre sí, pero añade que no tiene intención de seguir esa regla. Draxon se prepara para atacar, pero Burge libera una poderosa explosión de fuerza que estalla bajo él. Draxon sale despedido mientras Burge pregunta si realmente creyó que obedecería tales restricciones. Draxon entra en pánico y se pregunta qué es el aura que rodea a Burge. Balbucea que el archiduque Arcano envió para comprobar si Vergé había secuestrado correctamente a una princesa, advirtiendo que si no informaba dentro de un mes, Vergé perdería su autoridad. Vergé responde que tenía curiosidad por lo que Draxon quería decir y afirma que ya ha secuestrado a una princesa. Draxon reacciona conmocionado y Vergé continúa diciendo que además se ajusta a su gusto. La escena regresa a la torre de Vergé, donde Gorn le dice que mostró la majestad de un rey demonio. Vergé responde que no fue nada especial y dice que Draxon no debería causar más problemas por ahora. Añade que deben estar preparados y ordena a Gorn que revise el estado de la princesa y aprenda a cómo hacer uso de ella. Gorn acepta. La nieve cae fuera de la ventana de la torre mientras la habitación permanece en silencio. Versailles se sienta en su trono pensando que la situación es problemática. Se pasa una mano por el cabello y juzga que si así actúan los otros reyes demonio, las cosas se volverán molestas. Reflexiona que las consecuencias de burlarse del camino ortodoxo son más pesadas de lo que esperaba. Admite que incluso si tuviera otra oportunidad haría la misma elección, preferiría morir antes que inclinar la cabeza. Ante la basura, decide no repetir el mismo error y resuelve reconstruir su base desde cero. Una pantalla aparece ante él indicando que, dado que ha secuestrado a la princesa de menor rango, espera recibir solo unos pocos cientos de puntos de energía demoníaca, pensando que ese método es el más seguro, pero en su lugar el número mostrado es de 13.219 puntos. Confundido, se pregunta por qué tiene tantos puntos y en ese momento llega una nueva notificación anunciando que ha recibido una grabación de video de la Torre de las Bestias, hacia la cual se vuelve sorprendido.
La grabación comienza con el rey demonio bestial Draxon hablando, felicitándolo como nuevo rey demonio y diciendo que, aunque su primer encuentro no fue ideal, aún así debía extenderle este gesto como superior, reconociendo que lo que BJ logró en Arin no es nada fácil. BJ observa el mensaje con expresión tensa mientras Draxon comenta que está verdaderamente impresionado y se pregunta si la burla de BJ hacia el camino ortodoxo no fue solo una fachada, lo que hace que BJ perciba que algo no anda bien. Gordon corre hacia el rey demonio Vergé y le informa con urgencia que hay un problema en el cuarto piso, lo que sorprende a Vergé. Al llegar, ve mariposas revoloteando en un entorno brillante y exuberante lleno de flores y agua corriente, y observa el entorno con desconcierto preguntándose qué ha ocurrido, mientras aparece un mensaje indicando que el cuarto piso de la torre de Vergé está siendo naturalizado. Mira el área transformada, llena de vegetación y mariposas, y ve a la princesa saludándolo con naturalidad, rodeada de espíritus elementales. Al observarla, se da cuenta de que ha creado todo un ecosistema dentro de la torre mágica y reconoce que tal hazaña solo puede lograrse dominando los 4 elementos. Recuerda haber ido al castillo de la 13ª princesa y piensa que en todo el continente solo había un espiritista capaz de algo así, por lo que concluye que ella no es la 13ª princesa. La chica lo confirma, diciendo que esperaba que la confundiera con Helena. Sorprendido, Vergé empieza a preguntarle quién es, y ella se presenta como Aaron Heldoran, declarando que es la primera princesa del reino de Ilderen. Muy lejos de allí, en el reino de Ilderen, resuena un anuncio informando que la primera princesa ha sido secuestrada por un rey demonio, y el rey, furioso en su sala del trono, ruge exigiendo saber quién ha raptado a su hija, la princesa Irán, ordenando que los héroes más fuertes de todo el ejército se movilicen de inmediato, mientras los soldados juran matar al rey demonio y rescatar a la princesa. Eran explica con calma a Vergé que por eso antes le preguntó si podía hacerse cargo de ella. Vergé añade que había oído rumores de una maga elemental genio rebosante de maná, pero que no había sentido nada de ella, y le pregunta cómo lo engañó. Eran muestra un anillo en su mano y explica que le permite ocultar su maná, un tesoro real transmitido por generaciones, preguntándole si eso responde su duda y si piensa devolverla. Él guarda silencio y considera las consecuencias, pues devolverla lo convertiría en el hazmerreír y ningún rey no temería a un cobarde, además de obstaculizar la obtención de energía demoníaca, por lo que decide seguir adelante. De pronto aparecen alertas detectando hostilidad dirigida hacia él y marcándolo, mientras su energía demoníaca total se muestra en 19.521 puntos. Al darse cuenta de que ha sido señalado, le dice a Eran que su identidad no cambia nada y que sigue siendo su rehén del reino de Ilderen. El rey, sentado en su sala, vuelve a ordenar que maten al rey demonio y recuperen a su hija, mientras los ministros informan que aún no saben que rey demonio es el responsable y que se han enviado patrullas. Frustrado, el rey les grita que se apresuren y resuelvan la situación, acusándolos de no hacer nada mientras su hija ha sido secuestrada. Un ministro señala un detalle extraño: recientemente el rey demonio de la lujuria secuestró a un príncipe de otra nación y fue abatido por héroes, y pese a ello otro rey demonio ha tomado ahora a su princesa, lo que le parece inusual. La realización sacude a los funcionarios reunidos y el rey aprieta con fuerza su trono, concluyendo que debe tratarse de un rey demonio recién aparecido. Llega un informe indicando que se encontraron rastros de magia de teletransportación dirigiéndose al norte, hacia las montañas Urgus, y al oír el lugar el rey reacciona con shock. Mientras tanto, en las montañas Urgus, la torre de Verjaya se alza rodeada de nieve. Dentro, Gorn informa a Vergé que el ejército de Ilderen llegará pronto y le pregunta si su número no será demasiado para él, pero Vergé responde que no hay problema y dice que el reino de Ilderen no podrá llegar a la torre. En cambio, el rey de Ilderen estudia el mapa en un consejo de guerra y observa que las montañas Urgus se encuentran en el extremo norte del continente, mientras Ilderen está muy al sur, afirmando que es imposible que todas las naciones intermedias permitan el paso de su ejército. Mientras tanto, Vergé explica que se verán obligados a contratar un gremio de héroes. El rey reconoce que no tienen alternativa y ordena contactar al gremio. En el gremio de héroes se difunde la noticia de que la princesa de Ilderen ha sido secuestrada. Los aventureros reaccionan incrédulos preguntándose qué rey demonio se atrevería a algo así, y al oír que el destino es Urgus surgen quejas por el peligro de la región, con algunos negándose a arriesgar la vida. Un aventurero comenta que el rey de Ilderen no pasará mal. BJ señala que el gremio no actuará porque solo le importa el dinero y no querrá ir a un lugar tan peligroso, razón por la cual construyó allí su base. Gorn lo observa y piensa que incluso tuvo en cuenta eso, notando que Vergé no sigue las reglas habituales pero parece conocer muy bien a Arin, actuando como si ya hubiera estado allí antes. En Ilderen, el rey estalla de ira al saber que ningún héroe quiere aceptar el encargo y cuestiona cómo pueden llamarse héroes, pues aunque Arin está lleno de ellos, se preocupan más por las ganancias y son extremadamente selectivos. El rey demonio Vergé revisa el sistema de la torre y señala que tomará tiempo antes de que se forme un grupo de héroes adecuado y que también tardarán en llegar, admitiendo que no tiene suficiente energía demoníaca para enfrentarse a un ejército entero de héroes. Recuerda el miedo de enfrentarlos y reconoce que lo conoce demasiado bien. Entonces ordena a Gorn que contacte a Draxon y declara que planea vender energía demoníaca. Gorn comienza a contactar,
pero al darse cuenta de que Vergé quiere venderla grita incrédulo, describiendo la energía demoníaca como la moneda de los sueños capaz de trascender los límites de la especie, desbloquear funciones de la torre y atraer monstruos, y le pregunta si realmente quiere cambiarla por dinero humano. Sentado en su trono, Vergé piensa que Draxon pagará una suma enorme por ello y considera que, aunque no puede detener a los héroes con su energía actual, con dinero humano sí hay algo que puede hacer. La ciudad fortaleza de Holtenworth, cerca de las montañas Urgus, aparece bajo un cielo despejado. En la puerta, una figura encapuchada se aproxima y los soldados le gritan que se detenga. Lo identifican como mercenario y cuestionan qué tipo de mercenario iría solo a las montañas Urgus, llamándolo sospechoso, mientras uno desenvaina su arma. Dentro de la ciudad, Vergé camina silenciosamente disfrazado de mercenario, oyendo a los soldados decir que le pagarán la mitad por adelantado y preguntarle si confía en ellos, pero los ignora y piensa en su siguiente paso, recorriendo la ciudad abarrotada y decidiendo que primero necesita un guía. En la sede del gremio mercenario Halcón Escarlata, los mercenarios descansan, uno pregunta al capitán si deberían marcharse pronto y otro responde que el lugar es demasiado agradable, explicando que los soldados se encargan de los monstruos mientras ellos recogen el botín, preguntándose qué podría ser mejor. Otro mercenario menciona la noticia de un nuevo rey demonio que ha levantado una torre en las montañas Urgus. Alguien lo descarta como falso diciendo que no entienden a los reyes demonio, que siempre colocan sus torres donde los héroes pueden llegar fácilmente. Un mercenario joven dice que oyó que el rey demonio secuestró a la princesa de Ilderen. Otro se burla preguntando si alguna vez ha visto a un rey demonio viajar al otro extremo del continente para secuestrar una princesa. La conversación continúa, uno comenta que el gremio de héroes rechazó el encargo por el destino, otro minimiza la preocupación diciendo que todo es un espectáculo y que una princesa es un heredero valioso, insistiendo en que es un truco para sacar más dinero, y los demás ríen a carcajadas. De repente, BJ aparece detrás de uno de los hombres que ríen, sobresaltándolo hasta hacerlo caer gritando de miedo. Vergé se dirige al grupo diciendo que parecen bien informados y ordena que todos se vayan excepto uno. Los mercenarios reaccionan con hostilidad, lo acusan de infiltrarse y amenazan su vida mientras se lanzan contra él con armas, pero BJ los derrota rápidamente, estrellando a varios contra el suelo y apartando a otros en sucesión veloz. Un atacante restante salta hacia él gritando, Vergé golpea con fuerza hacia abajo creando una explosión que destroza el suelo bajo su objetivo, bloquea el ataque en el aire con agresión controlada, y desde arriba otros hombres armados se abalanzan, pero el choque lanza cuerpos y restos de muebles por el salón. El asalto continúa con golpes rápidos que derriban a varios atacantes, y un superviviente contempla la escena llamando a Vergé un monstruo, mientras él permanece erguido con expresión fría y serena. Fuera, los habitantes oyen los violentos impactos y comentan que otra pelea ha comenzado, preguntándose cómo los involucrados nunca parecen cansarse. Dentro del salón devastado, cuerpos inconscientes y muebles destruidos cubren el suelo mientras BJ camina entre ellos. Un hombre incapaz de huir se arrodilla suplicando piedad, y BJ le dice que no tenga miedo y promete perdonarlo si responde a sus preguntas, a lo que el hombre acepta desesperado. Vergé le pregunta dónde está el mercado de esclavos. Se muestra una gran mansión desde el frente, con sus puertas y árboles circundantes en silencio nocturno, mientras dos figuras encapuchadas se acercan al patio y avanzan hacia la entrada. BJ pregunta al comerciante si solo hay esclavos humanos, el mercader responde nervioso que si no son del gusto del cliente, y el Vergé disfrazado pregunta si hay algo más raro, sorprendiendo al comerciante, quien acepta rápidamente y lo conduce a otro lugar. El rey demonio observa la sonrisa del mercader y se pregunta cómo puede sonreír después de ver a sus subordinados heridos, concluyendo que los humanos que desean dinero y los demonios que desean energía demoníaca no son tan distintos. El mercader lo guía por una escalera asegurándole que ese es el camino. Vergé recuerda su pensamiento anterior, con dinero humano puede comprar esclavos, en especial especies de otros mundos capturadas por humanos, y decide que un elfo, conocido por su integridad, sería ideal, planeando usarlo como espía para crear caos entre los héroes. Mientras tanto, en el Palacio Real, llega el héroe Helen Cargill, y el rey expresa su confianza en que Ilan aceptará la misión. Ilan se arrodilla y declara que rescatará a la princesa y traerá la cabeza del rey demonio en nombre de la justicia. En el mercado subterráneo, Vergé examina al elfo atrapado dentro de una jaula mientras planea usarlo como espía para confundir a los héroes. Recordando que los elfos son conocidos por su inocencia y creyendo que el plan funcionará bien, el mercader esclavista pregunta qué tipo de esclavo busca Vergé y él responde que comprará al elfo, señalando al comerciante esclavista que está a su lado y diciendo que ese hombre cubrirá el pago, lo que provoca la conmoción del esclavista, pero la energía oscura de Vergé se eleva mientras pregunta si hay alguna objeción, intimidando al hombre, quien insiste en que no tiene ninguna y acepta pagar. Vergé ordena entonces a los dos esclavistas que se marchen para poder confirmar algo a solas. Uno duda y advierte que el elfo podría enloquecer, pero Vergé desestima la preocupación diciendo que pagará cualquier consecuencia, y el esclavista se retira a regañadientes. Vergé se acerca a la jaula y observa al elfo reducido a un estado miserable. El elfo percibe la energía de Vergé y exige saber si es un demonio, preguntando por qué un demonio querría algo de un elfo.
Vergé le dice que desea ofrecerle una oportunidad de vengarse de los humanos. El elfo considera la propuesta, calificándola de tentadora, pero admite que no puede confiar en los demonios más que en los humanos. Vergé afirma que él es diferente y promete que, si el elfo le es leal durante 50 años, le garantizará seguridad y libertad, añadiendo que 50 años no son mucho para un elfo y que su situación será mejor que seguir siendo humillado por humanos. El elfo lo llama demonio y explica que los demonios intentan destruir el árbol del mundo, al que los elfos sirven junto con el mundo que sostiene, preguntando cómo se supone que debe confiar en él, y señalando además lo extraño que es que un demonio busque ayuda de un elfo. Vergé guarda silencio, reconociendo la dificultad de la situación, pero decide seguir adelante y declara un juramento basado en los grandes estándares del rey demonio, prometiendo cumplir su palabra y no poner una mano sobre el árbol del mundo. El elfo reconoce que los estándares del rey demonio tienen para los demonios el mismo peso que el árbol del mundo para los elfos, y Vergé le pide entonces que jure sobre el árbol del mundo a cambio de jurarle lealtad durante 50 años. El elfo se sorprende, luego sonríe con ironía llamando extraño a Vergé y dice que, si él está dispuesto a llegar tan lejos, entonces él también lo estará. Granada, del clan Arce, se presenta ante Vergé diciendo su nombre y añade que solo hará el juramento después de conocer al rey demonio que envió a Vergé. Vergé responde que él mismo es el rey demonio, dejando a Granada atónito, quien estalla en carcajadas insistiendo en que eso es imposible, argumentando que un rey demonio nunca viajaría tan lejos, que uno debilitado no se alejaría de su torre y que no tiene sentido recorrer tal distancia solo para comprar un esclavo, afirmando que si BJ realmente fuera el rey demonio, entonces le juraría lealtad durante 100 años, y sigue riendo hasta que la escena cambia. En el quinto piso de la torre de Vergé, Vergé repite las propias palabras de Granada sobre el contrato de 100 años, y Granada comprende la verdad reaccionando con shock, gritando que la situación es una estafa, protestando que nadie mencionó que la torre estaría vacía, que no había nada en los primeros 3 pisos y que el cuarto piso solo contenía naturaleza, preguntando por qué una torre no tiene ni un solo monstruo. Advierte que Vergé no durará ni un año y que los héroes lo despedazarán, declarando que jamás trabajará en un lugar así. Una oleada de poder oscuro aparece cuando el rey demonio Vergé le recuerda que ya han hecho un contrato, y Granada siente una presión abrumadora de puro poder demoníaco, dándose cuenta de que el hombre ante él es verdaderamente un rey demonio. Al recordar el viaje por las montañas Erges, nota que ni un solo monstruo se atrevió a atacarlos, todos eran criaturas de nivel desastre, y comprende que nadie se atrevería a oponérseles, porque un rey demonio sigue siendo un rey demonio. Granada se arrodilla y jura en nombre del árbol del mundo que, desde ese momento, su lealtad pertenecerá al rey demonio durante los próximos 100 años, dado que el propio rey demonio vino a buscarlo. Asume que recibirá un papel importante y cree que podrá consumar su venganza como parte de algún gran plan. Vergé responde ordenándole que prepare una comida, dejando a Granada paralizado por la confusión, pues esperaba una misión importante y no algo trivial como trabajo de cocina. Poco después se encuentra cocinando, cortando ingredientes y pensando que se suponía que debía participar en algo significativo. Erinan, siendo mujer, se acerca y ofrece ayudar en la cocina proponiendo hacer pan de verduras, y Granada continúa cocinando en silencio. Más tarde, en el comedor del quinto piso de la torre, Granada se sienta a la mesa y pregunta con cautela al rey demonio si la mujer presente es del reino de Ilderen, y Vergé confirma que se trata de Erinan Ilderen. Granada entra en pánico, creyendo que el rey demonio ha secuestrado a una princesa heredera, se queja de que la torre no tiene nada y pregunta cómo se supone que van a detener a los héroes, a lo que Vergé responde que por eso lo trajo, ordenándole sentarse y comer. Granada obedece a regañadientes mientras Erinan anuncia orgullosa que ayudó a cocinar, y él, aún desconcertado, se pregunta qué está ocurriendo. Más tarde, en el cuarto piso, Granada pregunta si se supone que debe luchar allí contra los héroes, pero Vergé responde que no, que si los héroes llegan a la torre ya es demasiado tarde, y explica que en su lugar Granada se encargará de perturbar el mundo humano, cuando Granada se da cuenta de que se le pide actuar como espía. Vergé lo confirma, diciendo que primero debe comprobar sus habilidades. Vergé lo desafía invitándolo a atacarlo, y Granada se pregunta en silencio cómo se supone que debe derrotar a un rey demonio dentro de su propia torre. Vergé propone una desventaja, usará solo una mano y no empleará energía demoníaca, y si Granada gana, su contrato se reducirá 50 años. Motivado, Granada libera su energía declarando que el rey demonio debe cumplir su palabra, se prepara para atacar con todo lo que tiene y desata una ráfaga de golpes mientras estallan energías a su alrededor. Vergé bloquea con movimientos firmes y observa que, pese al largo periodo de esclavitud, los movimientos de Granada siguen siendo competentes, notando que el maná del cuarto piso parece mejorar sus capacidades físicas, algo que considera apropiado para un elfo. Granada insiste en que un elfo común no podría lograr tales hazañas y le dice a Vergé que eligió al oponente equivocado en el lugar equivocado, atrapándolo entonces con ataduras doradas parecidas a raíces. Los ojos de Vergé se abren al notar la restricción y Granada declara que está expuesto y que piensa reclamarle 50 años.
Vergé, sin embargo, determina que la situación cumple sus estándares y le recuerda internamente al elfo que no subestime a su oponente, aparece detrás de Granada, lo somete y declara que no está usando energía demoníaca y que contendrá su fuerza para no matarlo, mientras Granada entra en pánico e intenta resistir, pero Vergé lo golpea enviándolo a estrellarse contra el suelo con un fuerte impacto. La narración cambia a Horton Walk, la sede de los mercenarios Halcón Rojo, donde el exterior del edificio se alza bajo las montañas. El capitán mercenario saluda a Vergé con entusiasmo exagerado, y Vergé declara su intención de contratarlo por un año, lo que lleva al capitán a preguntar por el presupuesto mientras piensa en privado si debería cambiar de profesión. Vergel presenta una pesada bolsa de oro como adelanto, dejando al capitán en shock, y los mercenarios juran de inmediato lealtad eterna a su capitán, aunque éste considera en silencio formar un nuevo escuadrón. Vergé le ordena añadir a Granada al equipo, explicando que él transmitirá sus órdenes. El capitán acepta mientras los demás dudan al incluir a un extraño, y Granada se presenta con el rostro magullado, haciendo que los mercenarios lo miren en silencio antes de rodearlo y aceptarlo con calidez. Vergé los observa y piensa que, aunque parecen mediocres, son mercenarios experimentados, conocidos en Urgus y difíciles de reemplazar. Considera el momento oportuno y piensa en Helen Cargill, el héroe capaz de responder al llamado del reino de Ilderen, famoso por derrotar al rey demonio de la lujuria. Vergel anuncia entonces su primera misión como mercenarios Halcón Rojo. El grupo escucha mientras se entregan las nuevas órdenes, y Vergel les ordena investigar a Helen Cargill, el héroe empleado por Ilderen. Tras dar la orden, vuelve su atención a su propio objetivo. Vergé regresa a su torre, quedando solo en un vasto paisaje nevado, y con el asunto del héroe confiado a Granada, se concentra en aumentar su propia fuerza, revisando cómo los puntos de energía demoníaca pueden mejorar la torre o al propio rey demonio. Dado que ya vendió sus puntos, el único método que le queda para fortalecerse es la flor espiritual. Se explica que la flor espiritual es un cristal de maná formado al absorber la energía de la naturaleza y que, una vez consumido, concede un aumento tremendo de poder. En las montañas Urgus, rodeadas de tormentas de maná y monstruos poderosos, la naturaleza intacta permite que estas flores se formen y, con los años, refinen aún más su energía. Al reconocer las montañas como un tesoro de flores espirituales, Vergé se prepara para buscarlas, sabiendo que aunque son menos efectivas para los demonios que la energía demoníaca pura, siguen siendo valiosas. Gordon Dirick, su ayudante, le advierte que ir sin preparación es arriesgado, comparándolo con buscar una aguja en el desierto, y le recuerda que los monstruos atacarán en cuanto detecten debilidad. BJ responde que lidiar con monstruos no será un problema, pero que encontrar las flores será difícil, tal como dijo Gordon, quien añade que para hallarlas se necesitaría un excelente detector de maná. Un golpe resuena en el salón llamando la atención de ambos. Confundidos, se vuelven hacia la puerta cuando ésta se abre lentamente y una chica asoma con timidez, llamando en voz baja antes de entrar un poco más y preguntar si están ocupados, provocando la sorpresa de ambos. Más tarde, afuera del gran edificio, ella camina con energía junto a Vergé, levantando los brazos con entusiasmo mientras pequeñas criaturas espirituales flotan a su alrededor. Expresando lo emocionada que está y pensando que había estado bastante aburrida, le recuerda a Vergé que debe cumplir su promesa y que quiere decorar el cuarto piso como desee, a lo que él responde que puede hacerlo siempre que encuentre las flores espirituales, preguntándose en privado hasta dónde piensa llegar, ya que ya ha decorado todo a su gusto. Reflexiona que la idea de decorar la torre de un rey demonio ya es increíble por sí sola. Ella admite que no esperaba salir de la torre y que se alegra de haber venido a comprobarlo, y mientras se ajusta el guante, él, confundido, le dice que se sujete bien. Un estallido de luz los envuelve cuando despegan. Ella es arrastrada hacia el cielo, aprieta los ojos y luego los abre lentamente, viendo por fin el mundo con claridad, algo que había echado de menos porque el día de su secuestro todo estaba oscuro, mientras Vergé cargaba a la princesa. Atravesando el cielo ardiente, ella miró hacia el mundo y pensó en lo vasto que era. Recordó cómo cada día de su vida pasada se había repetido sin cambios, con entrenamiento mágico, lecciones de etiqueta, estudio y más entrenamiento, creyendo que continuaría así hasta el día de su muerte. Ahora, mientras volaba junto a Vergé, le dijo que probablemente ella era la única persona conocida que había volado sobre las montañas de las bestias. Él respondió que no le importaba y le insistió en que se concentrara en lo que tenía que hacer. Cuando intentó dirigirse a ella de forma formal llamándola princesa, ella le pidió que la llamara Ernin, ya que se verían a menudo, y él dijo que así sería mejor. Ella dudó en silencio. Vergé se preguntó si le había permitido demasiadas libertades, le dijo que parecía estar olvidando su lugar y le preguntó si quería mudarse a la prisión subterránea, a lo que ella se disculpó de inmediato. Entonces él le ordenó usar a sus espíritus para encontrar las flores espirituales. Sus espíritus se dispersaron y ella llamó a uno de ellos mientras se alejaba flotando. Vergé observó que probablemente no las encontrarían rápidamente, pero estaba seguro de que serían más veloces que Gordon o que él mismo. Poco después, uno de los espíritus gritó que había encontrado algo más adelante. Una flor azul brillante emergía del suelo, pero una horda de grandes hombres bestias se acercaba desde todos los lados.
Vergé señaló que algunos invitados habían llegado antes que ellos y ordenó a las bestias que dejaran intacta la flor y se retiraran si aún conservaban honor demoníaco. Las bestias se negaron, declarando que no obedecían a demonios y que lo matarían en su lugar. Vergé rió, dándose cuenta de que Gordon tenía razón y reprochándose por haber esperado que las bestias razonaran. Llamas sombrías se reunieron en sus manos mientras se preparaba para luchar, anunciando que los reduciría a cenizas. Los hombres bestia rugieron su intención de matar y proteger lo que era suyo mientras cargaban. Vergé liberó una oleada de poder oscuro que los lanzó hacia atrás, y los gritos resonaron mientras su magia los destrozaba. Más llegaron gritando que atacaran primero al más débil, y los orcos cayeron uno tras otro, dejando a Hernán de pie, sola y en shock, mirando los cuerpos que se desplomaban. Se quedó paralizada cuando el peso de la situación la alcanzó. Sobre ella, Vergé alzó las manos resplandecientes con poder oscuro arremolinándose a su alrededor, y una violenta explosión de energía púrpura estalló desde su ataque, desgarrando el campo de batalla. La fuerza pasó rozando a Hernán, que apenas logró mantenerse en pie, mientras observaba incrédula como los orcos, conocidos por derrotar incluso a ogros cuando se unían, eran incapaces siquiera de acercarse. La comprensión se formó en su mente cuando Vergé reunió poder sobre su cabeza y preparó otro golpe, liberando una enorme ola de energía destructiva y proclamando el poder del rey demonio. Tras la devastación, cuando el polvo se asentó, el campo de batalla quedó en silencio, cubierto de nieve. Hernán avanzó para examinar una flor cristalina y quedó asombrada por su pureza. Vergé la identificó como jacinto, una flor espiritual de atributo agua y hielo, y le advirtió que no la codiciara, a lo que ella accedió a regañadientes. Luego le dijo que podría quedarse con una si encontraba más, lo que la animó a esforzarse aún más, pero aunque buscó hasta quedar exhausta, no encontró una segunda. Vergé la cargó mientras la tormenta de nieve continuaba. Su viaje finalmente los llevó de regreso a la torre de Vergé, donde Vergel estaba afuera con el cristal de jacinto en la mano, reconociendo a Ornan Heldoran como la princesa heredera de Hilderon. El nombre de Ornan Heldoran resonó en los pensamientos del rey demonio mientras examinaba la flor luminosa en su mano, reflexionando que al principio pensó que su aparición había sido un error, pero ahora consideraba que Hernán podría ser más útil de lo que creyó inicialmente. Hernán dormía plácidamente sobre la hierba, envuelta en su gran abrigo negro, con el pequeño espíritu de fuego descansando sobre ella, cuando Gordon se acercó al rey demonio y anunció que había llegado un informe de Granada. El rey demonio Vergé reconoció la noticia, notando la rapidez del reporte, e informó que el héroe Helen Cargill y otros 32 héroes habían partido de la capital de Hilderon, pero no se dirigían a Urgist, sino que estaban siguiendo el camino clásico del héroe, formando un grupo y fortaleciéndose al completar encargos de aldeanos. Gordon explicó que los héroes se volverían más fuertes durante su viaje. Y el rey demonio Vergé reveló que había preparado varios planes para la travesía de los héroes, ordenándole a Gordon que los leyera despacio. Luego descartó todos los planes y declaró que esta vez no se enviarían monstruos ni habría interrupciones en el viaje de los héroes. Su subordinado reaccionó confundido, y Vergé explicó que las interferencias a medias solo fortalecen a los héroes, ordenando que este mensaje se transmitiera a Granada, indicándole que se uniera al viaje de los héroes con los mercenarios, los ayudara y se ganara su confianza. Gordon dudó, pero el rey demonio continuó diciendo que, aunque se estaba apartando del enfoque estándar, su torre actual no podía detener a los héroes, y le aseguró que reforzaría la torre, concluyendo que lo haría con un enano, lo que hizo que Gordon reaccionara con shock ante la idea de añadir un enano junto a un humano y una alta elfa. Gordon expresó su preocupación de que, si alguien veía a una especie tan pequeña en su torre, se convertirían en el hazmerreír, pero Vergé respondió con calma que no pretendían detener a los héroes solo con un enano, aclarando que necesitaban herramientas mágicas enanas y pidiéndole que pensara en eso. Explicó que los héroes estaban acostumbrados a los estándares del rey demonio, esperando solo monstruos débiles en el primer piso, pero que su propuesta era recibirlos con docenas de cañones. Gordon comprendió que los héroes jamás estarían preparados para un ataque así, aunque reconoció que esto estaba muy lejos de los estándares habituales de un rey demonio. La escena cambia y muestra a Volfner, una ciudad subterránea enana, donde dentro de la ciudad un enano golpea metal candente haciendo saltar chispas con cada impacto. Se le presenta como el mejor herrero enano, Logr Friedrich, quien deja escapar un breve gruñido. Vergé, cubierto con una capa, se encuentra en la ciudad y reflexiona que había combatido contra innumerables enanos antes de su regresión, pero que esta era la primera vez que visitaba su ciudad en persona. Un letrero muestra un lugar llamado la Posada de Medianoche. Dentro, Vergé dice que ha venido a encargar un arma, pero que no conoce el camino y pregunta dónde puede encontrar al mejor herrero de la ciudad. El enano responde que, siendo humano, debería saber la forma correcta de dirigirse a ellos, y Vergé replica que había oído que los enanos aman el dinero tanto como los héroes, a lo que el enano admite que no se equivoca. El enano le indica que se dirija a la ciudad interior, donde encontrará un enorme cráter, y que tome el ascensor hacia abajo, el cual escaneará su identificación y lo dejará en el piso solicitado, siendo una doble medida de seguridad para filtrar intrusos. El ascensor desciende a las profundidades de la ciudad y Vergé avanza cuando llega al fondo, debiendo tomar el elevador hasta el último nivel y encontrar la sala más profunda.
Vergé se detiene ante un largo corredor sellado mientras pesados sonidos resuenan a su alrededor, mira al frente en silencio mientras los ruidos continúan, sabiendo que allí encontrará al mejor herrero de la ciudad. Una violenta explosión de chispas y calor estalla delante cuando un enano martilla metal con una fuerza abrumadora. El enano se llama Lager Frerry, y Vergé observa su trabajo, notando que es una metalurgia que hace danzar el maná, preguntándose si este es realmente el trabajo del mayor herrero. Vergé considera en silencio secuestrar al enano, pero de repente estalla una explosión de fuerza y reacciona con sorpresa, dándose cuenta de que el enano ha percibido su tenue energía demoníaca y preguntándose si este hombre es realmente esa persona. Vergé le pregunta si Lage es un héroe, y Logar declara que él es el héroe Lager Frerry, el herrero que imbuye el poder del héroe, advirtiendo que un demonio que pisa sin miedo la ciudad de los enanos no debería esperar salir con vida. Vergel responde que, para tanto hablar, Logar es bastante débil y añade que él no es un demonio. Entonces Vergé revela que es un rey demonio y un poder abrumador estalla, haciendo que Lage reaccione con dolor y que el martillo caiga pesadamente al suelo. Guardias enanos irrumpen pidiendo disculpas por la intrusión y preguntando por el ruido, pero la sala queda en ruinas, llena de polvo, y Lage ya no está allí. Los enanos gritan que Lage ha desaparecido y que un intruso lo ha secuestrado, repitiendo la alarma y ordenando a la ciudad buscar por todas partes, insistiendo en que el intruso no pudo haber ido muy lejos. Sin embargo, sobre la ciudad, Berjaya ya se ha marchado, llevándose a Lage consigo. Berger advierte a Lage que si hace el más mínimo ruido lo matará de inmediato. Lage cuestiona por qué un rey demonio como Berger vendría tras la princesa y lo acusa de tener esa intención, pero Berger responde que no le interesa ninguna princesa, a lo que Lage grita que está mintiendo. BJ dice que habla en serio y menciona que escuchó que los herreros enanos excavan sus propios túneles por si acaso. Luego le ordena a Lage que guíe el camino. Lage piensa que un rey demonio sin duda apunta a la princesa y permanece en silencio, maldiciendo por dentro, pensando que había vivido tranquilamente todo este tiempo solo para evitar enfrentarse a reyes demonio y preguntándose por qué esto le estaba ocurriendo a él, siendo además un héroe cuyo rasgo es la debilidad. Vergé comenta que Lage no parece dispuesto a compartir información y propone otra opción, secuestrar a la princesa y dejar libre a Lage. Este reacciona conmocionado y exige saber qué está tramando, y Vergé le pregunta qué pasaría si todos supieran que el héroe egoísta vendió a la princesa para salvar su propia vida. Lage señala una dirección mientras piensa que, si un rumor así se difundiera, los enanos lo despreciarían, que ya es conocido por ser débil y que, si se dijera que traicionó a la princesa, todos lo creerían, lo que equivaldría a una vida entera de tortura. Vergé le dice que elija por sí mismo y decida si venderá a la princesa o lo seguirá. Lage piensa que elegir a la princesa es lo correcto, pero teme la tortura. Verger promete garantizar su seguridad si lo ayuda y lo jura sobre el estándar del rey demonio, haciendo que Lage se dé cuenta de que ese estándar es como una religión para los reyes demonio y que Verger no rompería un juramento hecho sobre él. Dudando, Lage acepta y con urgencia le dice que deben moverse al túnel de inmediato, llamándolo rey demonio Nin, mientras Verger pregunta qué significa esa expresión. Mientras tanto, en el taller de Lage, la princesa del reino enano, Louise Bird, lo llama suavemente preguntándose dónde se fue en medio de la fabricación de su arma. Alguien le dice que parece que Lage fue secuestrado, pero ella lo rechaza furiosa, insistiendo en que Lage también es un héroe y preguntando cómo tendría sentido que un héroe fuera secuestrado. Otro enano duda y dice que, aunque Lage es un héroe, también es herrero y su poder de combate es limitado. Bird lo interrumpe y ordena que encuentren a Lage y al secuestrador y se lo traigan, amenazando con arrancarles la cabeza si fracasan. En el pasaje secreto de Lage, este se arrastra por un túnel estrecho mientras Vergé lo sigue. Vergé se queja de tener que mirar durante tanto tiempo una vista desagradable y Lage explica nervioso que el túnel es estrecho y que no puede evitarlo, diciendo que ya casi llegan y pidiéndole paciencia, pero Vergé le ordena caminar más rápido. Emergen en una amplia zona subterránea elevada que da a un camino vigilado y a estructuras debajo. Lage se agacha cerca de la salida y dice que su papel termina ahí y que Vergé está solo, anunciando que se va, lo que hace que Vergé cuestione semejante tontería mientras el poder oscuro se eleva a su alrededor. Lage entra en pánico y le recuerda que juró sobre el estándar garantizar su seguridad. Vergé responde que no le importa ese estándar en absoluto, dejando a Lage atónito al pensar que este rey demonio está loco. Vergé pregunta qué debería hacer con Lage, quien cae hacia atrás aterrorizado, arrepintiéndose de no haber dicho que vendería a la princesa. Desesperado, afirma que es muy útil, que nadie iguala sus habilidades metalúrgicas y que puede fabricar cualquier arma que Vergé desee. Vergé pregunta si un héroe realmente quiere cooperar voluntariamente con un rey demonio, y Lage acepta de inmediato, diciendo que puede usarlo como quiera e incluso ofreciendo robar información de la ciudad enana, pensando que por ahora sobrevivir es lo más importante. Vergé comenta ese nivel de lealtad y decide concederle clemencia. Lage se inclina repetidas veces agradeciéndole y gritando larga vida al gran rey demonio, aunque en su interior piensa que Verger es estúpido por creer que se sometería tan fácilmente y que, una vez libre, todo habrá terminado para él. De pronto la situación cambia bruscamente y, antes de que Lage pueda reaccionar, se encuentra en la torre de Vergé, cuarto piso,
en un campo luminoso rodeado de varias figuras. Gordon reacciona incrédulo al ver que el rey demonio trajo a un enano, luego se da cuenta de que Lage es un héroe y se pregunta cómo pudo traer a un héroe allí. Vergé le ordena callar, mientras Granada dice que hay un informe que dar y pregunta si ahora aceptan enanos, pero le dicen que espere. Eran le pregunta a Lage si él es el héroe que vino a rescatarla, y Lage solo puede quedarse en silencio. Nervioso, Lage pregunta por qué está allí y dice que le dijeron que sería liberado, pero Vergé responde que nunca dijo eso, solo que le permitiría vivir. Lage entra en pánico y pregunta cómo terminó allí, y Vergé explica que lo noqueó y lo cargó, ya que no había garantía de lo que podría haber hecho en el camino. Lage suelta una breve carcajada y luego empieza a reír cada vez más fuerte sin detenerse. Mientras los demás lo observan, Vergé pregunta si está tan feliz de convertirse en su subordinado, y Lage responde sin dudar que sí, que está muy feliz, aún riendo. Vergé aprueba su actitud y le asigna una misión. Lage pregunta cuál es y Vergé le ordena instalar artillería masiva en el primer piso y aplastar a todos los héroes. La escena se traslada a un edificio llamado Estación de Preparación del Viaje de los Héroes de Urgus, donde Granada informa que se está difundiendo un rumor entre los héroes, que el nuevo rey demonio puede usar llamas negras, por lo que han empezado a equiparse con resistencia al fuego. También menciona susurros de que el rey demonio no ha desplegado bestias demoníacas porque tiene miedo, aunque cree que aún no han perdido su intención asesina. Vergé dice que los héroes no obtendrán nada de su viaje, ni honor ni riqueza, y que con el tiempo perderán el interés y no podrán crecer, afirmando que es una batalla contra el tiempo y que no hay problemas, ordenándole a Granada que continúe vigilándolos. Granada responde que entiende y piensa que Vergé está debilitando a los héroes al no enviar monstruos, considerando que el rey demonio entiende profundamente la naturaleza humana y preguntándose si alguna vez existió un rey demonio como él, entrando luego en una gran sala llena de gente y pensando que se alegra de que Vergé no sea su enemigo. En la torre, Vergé establece una restricción, no se pueden usar piedras de maná, y dice que no le importa cómo se remodele el primer piso mientras se respete eso. Lage responde que una trampa sin piedra de maná no funcionará contra los héroes, pero Vergé le dice que ese es su trabajo. Lage duda e intenta objetar, pero Vergé le explica que los héroes reciben el favor de esta dimensión y tienen una sensibilidad energética extraordinaria, por lo que detectarían trampas con piedras de maná antes de activarse. Vergé afirma que está seguro de haber traído al mejor herrero y añade que, si se equivocó, traerá a otro. De pronto Lage dice que sí hay una forma, y Vergé le reprocha no haberlo dicho antes, preguntando cuál. Lage explica que inventó una herramienta mágica capaz de ocultar rastros de maná, que le tomó 3 años crear y que ya tenía una en su taller. Vergel duda, preguntando si es solo una excusa para escapar, pero Lage insiste desesperado en que habla en serio. Vergel dice que confiará en él, pero señala el objeto alrededor de su cuello, explicando que es una herramienta mágica que puede separar su cabeza del cuerpo y que puede activarla con una mano, dejando a Lage horrorizado. Vergé añade que también impide que otros vean su rostro y le advierte que quitársela se considerará huida. Lage jura que nunca se la quitará y obedece cuando Vergé le ordena moverse. Después de eso, Vergé recorre varios reinos para reunir suministros y materiales especiales, tardando aproximadamente un mes en almacenarlos en su bolsillo de subespacio. Luego regresan a Volfner. Allí, la princesa grita furiosa que ya ha pasado un mes y medio y exige saber por qué aún no lo han encontrado, llamándolos incompetentes y preguntando cuánto más debe esperar. Un enano explica que los herreros cavaron demasiados túneles y que todos están siendo investigados, pero que es muy probable que ya se hayan ido. La princesa grita que por supuesto que se fueron, diciendo que sería estúpido quedarse tras el secuestro. Les da exactamente 2 semanas más y amenaza con matarlos si no encuentran al secuestrador. El enano entra en pánico y promete encontrarlos, y la princesa ordena sellar de inmediato todos los túneles creados por los herreros. Quedándose sola entre los escombros, mira un arma rota y dice que debería haber sido suya, suplicando que Lage esté vivo y que no puede morir hasta terminar su arma. Entonces reacciona a algo detrás de ella. Lage trabaja dentro de un túnel cuando un mensaje del sistema indica que la máscara de interferencia de reconocimiento facial sigue activa. La princesa reconoce que es uno de los túneles secretos de Lage y se pregunta si eso significa que él está allí, llamándolo por su nombre. Lage levanta la vista, duda al ver el mensaje del sistema y la llama débilmente princesa. Ella ríe brevemente y dice que después de todo volvió, acusándolo de esconderse para no fabricar su arma y diciendo que ahora le pertenece y hará sus armas por el resto de su vida, añadiendo que antes lo castigará por huir. Lage entra en pánico y le ruega que lo perdone, pero un ataque repentino interrumpe el momento. La princesa retrocede exigiendo saber quién es, y Vergé avanza ordenándole a Lage que consiga el equipo necesario, a lo que éste obedece de inmediato. Con la máscara aún activa, Vergé se queda frente a la princesa con energía oscura reuniéndose en su brazo. Ella exige saber quién es y por qué ayuda a ese herrero, y Vergé responde con calma que es el amo del miserable herrero que ella estaba explotando.
La princesa se burla y declara que Lage es su esclavo y hará armas para ella por siempre, atacando a Vergé y preguntándole quién cree que es para llevárselo. Sus ataques chocan y la energía estalla entre ambos. Vergé contraataca enviando una fuerza devastadora, ella se recupera y vuelve a lanzarse con el puño brillante diciendo que ahora es el turno de Lage, pero antes de terminar Vergé aparece sobre ella y la agarra de la cabeza, deteniéndola en seco. Los golpes se intercambian a corta distancia mientras Vergé recuerda que la princesa es Louise Bird, la segunda princesa del reino enano, y afirma que, aunque no es una heroína, es excepcionalmente fuerte. Antes de que Vergé regresara en el tiempo, ella había sido una de las más fuertes y era muy superior a lo que era ahora. Vergé evaluó que podía matarla antes de que creciera más, pero hacerlo requeriría usar toda su fuerza y su energía demoníaca, y ya no era tan poderoso como antes de la regresión. Además comprendió que podía acabar capturado por sus soldados, ya que se había revelado como rey demonio, lo que le resultó molesto. Cerca, Lage tosió mientras los escombros caían a su alrededor y Vergé le preguntó si ya había terminado, a lo que Lage, en pánico, respondió que estaba desmontándolo tan rápido como podía. Se mostró un enorme dispositivo identificado como fantasma de maná, una creación gigantesca capaz de ocultar rastros de maná, creada por Lojo Frarek. Vergé lo advirtió de que, si no quería morir, debía terminar en un minuto. Lage gritó que iría lo más rápido posible, mientras la princesa gritaba incrédula preguntando quién le había dado permiso para hacer eso. Vergé declaró que, si seguía presionando, lo dejaría atrás. Lage gritó que terminaría enseguida. Vergé pensó que no sabía cuánto tiempo podría resistir sin su verdadera fuerza y energía demoníaca cuando la princesa cargó con una fuerza explosiva, chocando violentamente con él y jurando que no saldría con vida de ese lugar, volcando su furia contra Lage y prometiendo romperle las piernas para que no pudiera huir. Vergé se burló diciendo que hablaba igual que un rey demonio y le dijo que se rindiera, llamándola la segunda princesa de los enanos, declarando que se llevaba a su herrero y su equipo. Un grito resonó cuando Lage anunció que había terminado de desmontarlo, y la princesa chilló de rabia maldiciendo a Lage por volver para llevárselo y burlándose de él por creer que sería fácil. Vergé vio una abertura, golpeó con fuerza a la princesa enviándola al suelo y de inmediato llamó a Lage, activó su bolsillo de subespacio y le ordenó apartarse. La princesa gritó que ese ataque era inútil contra ella. Pero antes de comprender lo ocurrido la máquina desapareció y quedó paralizada por la sorpresa. A lo lejos los soldados gritaron preguntando qué sucedía, la princesa se giró furiosa y los insultó por llegar tarde, exigiendo que persiguieran a Lage por el túnel mientras gritaba que había huido, y el suelo explotó cuando lo golpeó con rabia. Luego se detuvo preguntándose si él había bloqueado el túnel y si de verdad no quería fabricar su arma con tanta desesperación. Su expresión se torció en una sonrisa intrigada mientras pronunciaba el nombre de Lage y declaraba que lo buscaría ella misma aunque tuviera que recorrer todo el continente, jurando entre risas que lo haría arrepentirse de lo ocurrido. La escena cambió al primer piso de la torre de Vergé, donde el enorme dispositivo estaba instalado mientras la gente se reunía debajo. Gordon y Aidan miraban la máquina con incredulidad, uno murmurando que era aquello y la otra reaccionando asombrada por su tamaño, mientras BJ explicaba que era una herramienta mágica necesaria para detener a los héroes. Lage informó que la instalación del fantasma de maná estaba completa, Vergé comentó que había sido rápido y le ordenó activarlo, y Lage aceptó respetuosamente. Vergé pensó que, tras todo el esfuerzo para traerlo, más valía que valiera la pena. Lage confirmó nervioso y anunció que lo estaba activando. El dispositivo comenzó a brillar y girar liberando una luz azul cegadora. Un mensaje del sistema indicó que la torre había reconocido al fantasma de maná y preguntó si debía comenzar la sincronización, señalando que requería 10.000 puntos. Vergel se preguntó si la torre realmente tenía una función así y decidió confirmarlo él mismo, aceptando, tras lo cual otro mensaje mostró que los puntos habían sido consumidos. Un mensaje posterior anunció que el fantasma de maná reconocía ahora al rey demonio Vergédetas como su maestro. El dispositivo pulsó con energía púrpura y otro aviso informó que su fuente de poder había sido convertida completamente de maná a energía demoníaca. Vergé llamó a Lage por su nombre y este se apresuró a decir que no había hecho nada, afirmando que jamás imaginó que pudiera fusionarse con una torre y que incluso la fuente de energía hubiera cambiado, calificándolo como el descubrimiento del siglo. Vergé le dijo a Aidan que intentara usar cualquier hechizo. Ella repitió cualquiera con confianza y desató un ataque giratorio masivo, haciendo que Gordon gritara desesperado que acababan de limpiar la torre y le pidiera que se detuviera, pero el hechizo continuó. Vergé pensó que normalmente un hechizo de ese nivel debería detectarse incluso desde fuera, pero notó que no podía ver nada ni sentir ninguna presencia. Comprendiendo que ese era el poder de una torre sincronizada con el fantasma de maná, avanzó y pensó que, si manipulaba la torre en ese estado, algo más ocurriría. Y al extender la mano notó que la torre había desaparecido para luego reaparecer envuelta en una energía oscura e inestable, entendiendo que ahora podía ocultarla a voluntad. Un panel mostró que sus puntos de energía demoníaca habían caído bruscamente de 1182 a 137, admitiendo que el consumo era enorme y que usarlo ahora era difícil, aunque sería útil en el futuro.
Lage gritó emocionado suplicando que le permitiera examinar tanto el dispositivo como la torre, llamándolo un descubrimiento histórico sin precedentes. Vergé pensó que sonaba como un demonio ansioso por luchar y aceptó, diciendo que si Lage eliminaba a los héroes en el primer piso podría hacer lo que quisiera, a lo que Lage aceptó con entusiasmo gritando que barrería a los astutos héroes. Más tarde, Vergé se colocó junto a la princesa y le dijo que también tenía una propuesta para ella, instruyéndola a enfrentarse a los héroes que llegaran al cuarto piso. Airan reaccionó conmocionada preguntando si quería que ella luchara contra héroes siendo una princesa, pero Vergé respondió que también era una genio espiritual que deseaba volver a su palacio real. Ella guardó silencio mientras Vergé pensaba que quizá era injusto asignarle ese papel, pues era una princesa inocente que no comprendía el mundo y hacerla traicionar a los suyos podía ser cuestionable. Airan empezó a pensar con qué luchar, fuego o agua, descartando las rocas, pero Vergel la interrumpió diciendo que solo necesitaba confundir a los héroes y revelarles que era una enemiga, añadiendo que si salía bien le concedería de nuevo lo que deseaba. Airan aceptó diciendo que buscaría una oportunidad, pero puso una condición: quería ser presentada como subordinada del rey demonio y no como princesa. Tras una breve pausa, Vergé aceptó, pensando que era sencillo. Airan entonces preguntó cómo debía luchar y si debía usar su apariencia para seducirlos, afirmando con confianza que podía hacerlo, y Vergé le dijo que solo hiciera lo que él ordenara, a lo que ella accedió. Más tarde, Vergé observó que los preparativos estaban casi completos, reduciría el número de héroes con cañones de maná en el primer piso y remataría al resto en el cuarto usando a Airan como cebo. Aún así reconoció que no era suficiente, pues no podría eliminar ni a la mitad de los más de 200 héroes, preguntándose si al final todo lo que debía hacer era volverse más fuerte. Sostenía una flor púrpura identificada como jacinto, una flor espiritual elemental de agua y hielo contaminada por energía demoníaca, y notó que las flores espirituales corrompidas eran especialmente efectivas contra demonios, decidiendo que debía reunir más. Más tarde dijo que saldrían, y Airan vitoreó emocionada. Llegaron a una tierra nevada donde ella comentó que tampoco había nadie allí, y Vergé respondió que ya era el tercer intento y quizás solo habían tenido mala suerte, llamando inútiles a los espíritus, mientras Airan decía que era extraño. Sonaron pasos y apareció un gran orco de piel azul mirándolos. Vergé preguntó si otra vez eran orcos y dijo que estaba harto, pero el orco se presentó como Cruto, jefe de la tribu Escarcha Azul, se arrodilló respetuosamente y rogó a Vergé que aceptara a su tribu como propia, mientras los demás orcos se inclinaban suplicando lo mismo. Vergé preguntó si querían que los tomara como suyos, y Cruto explicó que sus ancestros eran demonios que traicionaron al reino demoníaco y que, cargando con ese pecado original, deseaban servirle, pidiéndole el honor de hacerlo. BJ lo interrumpió diciéndole que dejara la adulación, afirmando que en realidad solo querían volverse más fuertes al convertirse en parientes del rey demonio, ya que estaban mejor adaptados a la energía demoníaca que a las flores espirituales, sorprendiendo a uno de los orcos. Vergé dijo que, ya que afirmaban haber visto a través de todo, no había razón para dudar y les ordenó traerlo. Cruto respondió confundido y se abrió una caja que reveló varias flores espirituales brillantes, haciendo que Vergé comentara que por eso no podían encontrarlas, notando su forma fluida de hablar y negociar y señalando que eran inusualmente inteligentes para ser orcos. Cruto explicó que, para sobrevivir en esa tierra dura, su tribu valoraba la sabiduría más que la fuerza. Vergé preguntó si por eso acudieron a él, porque carecían de fuerza, y Cruto bajó la cabeza, tras lo cual Vergé repitió sabiduría sobre fuerza con una leve sonrisa y dijo que le gustaban, aceptándolos. Declaró que solo tomaría a Cruto, ordenándole recorrer los campos nevados y hacer crecer a su tribu para su causa, que esperara órdenes y prometiéndole una recompensa mayor que la fuerza, afirmando que la tribu sería eterna. Cruto fue envuelto por energía demoníaca y un panel lo identificó como Cruto, un orco de Charca ahora pariente del rey demonio, inclinándose profundamente y jurando lealtad junto a los demás orcos. Un panel mostró las montañas Escarcha, la torre de Vergé a plena potencia y, fuera de ella, la legión de orcos de Charca. Otro mostró el primer piso de la torre con Lage y 60 cañones de maná y el cuarto piso con Arhan Heldoran. Vergé observó que todo estaba ya en su lugar y llamó a los héroes para que vinieran, declarando que les devolvería la humillación de su vida anterior. Tiempo después, en el bosque, un héroe llamado Ilan llegó al lugar con granada y declaró que por fin habían llegado a las montañas Erges. Esto es todo por ahora. Si te gustó el video, no olvides dar like, compartir y suscribirte para más contenido, y déjame tu opinión sobre este manhwa en los comentarios.